Tenemos de estar en su casa, es una bendición, es un gozo poder estar en la casa del Señor en este día. El Señor es bueno. Qué bendición tener muchos músicos en la iglesia, ¿verdad? Buenos músicos, así que damos gracias al Señor por eso, por la bendición del hermano Eduardo y su grupo, que pueden compartir la alabanza también con nosotros mientras el hermano Juan está de viaje. Pero damos la gloria y la honra al Señor en este día por cada uno de ustedes. Es una gran bendición poder verles. Saludamos a aquellos que nos visitan. Todos son bienvenidos a la casa del Señor. Es un placer verles en este día. Y vamos a estudiar la palabra del Señor juntos en este día. Vamos al Evangelio según Mateo capítulo 13. Evangelio según Mateo capítulo 13. Y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos guíe y que hable a nuestras vidas y que podamos entender su palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este día, gracias por este año nuevo, gracias por las cosas que tú estás haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro continente, en el mundo entero. En esta hora, Señor, venimos a tu palabra deseando escuchar lo que tú tienes que decirnos y te pedimos que tú me uses a mí como un vaso de barro que soy para llevar el tesoro de tu palabra. Y Señor, de la manera en que tú obras en nuestras vidas, una manera que no entendemos, pero es a través de tu Espíritu. Así te pido que tu Espíritu hable a nuestras vidas y produzca el efecto que tú quieres que sea producido en nuestros corazones. Un efecto que necesitamos para que tu nombre sea glorificado y para que nuestras vidas sean agradables delante de tu presencia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a buscar en su Biblia en Mateo capítulo 13, versos 1 al 3 y también 10 al 17. Pero antes de que leamos Mateo capítulo 13, verso 1 al 3, quiero recordarle que en el capítulo 12 nos encontramos al Señor Jesucristo sanando enfermos, liberando endemoniados y predicando abiertamente el mensaje de arrepentimiento, el mensaje común del Antiguo Testamento, de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, de los apóstoles y de nosotros hoy. El mensaje de arrepiéntanse y busquen del Señor. El mismo mensaje. Abiertamente el Señor predicaba en todos los lugares. Y esto trajo una lucha en el capítulo 12 con el reino de las tinieblas. Al punto que si vamos a Mateo capítulo 12, verso 14, Mateo 12, 14 es un verso muy importante. Dice que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hasta ahora, hasta ese momento, hasta el capítulo 12, verso 14, Jesús predicaba abiertamente, después predicó abiertamente, pero en ese momento, los fariseos dijeron, a este hombre hay que quitarle la cabeza de arriba de los hombres. A este hombre hay que matarlo. Y eso es lo que dijeron. Entonces el Señor va a cambiar en el capítulo 13 su forma de enseñar, su forma de predicar. Si leemos en el capítulo 13, verso 1, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas, ¿por qué? Por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Habló muchas cosas por parábolas. Vamos a ver que a partir de ahora la forma en que Jesús predica y enseña públicamente va a ser por medio del recurso de la parábola. ¿Qué es la parábola? Es una historia o un cuento ilustrativo. Es una historia o un cuento que el Señor usa y por medio de ese cuento ilustra una verdad del reino de los cielos. A partir de ahora, usted me va a escuchar a mí predicando en Mateo una y otra vez, parábolas, y se va a dar cuenta de cada vez que el Señor habla con los fariseos, aún en capítulos como el 21, se va a dar cuenta que el Señor está usando parábolas y no habla abiertamente. ¿Por qué? Porque ellos habían propuesto destruir al Señor en Mateo 12, 14. Pero ¿qué nos enseña el lenguaje de Jesús por parábolas? ¿Por qué Jesús predicaba por parábolas? Yo creo que si vamos a estar tanto tiempo,
estudiando parábolas, yo creo que tenemos que empezar bien. Tenemos que aprender por qué el Señor nos habla en parábolas y qué significa eso para nosotros hoy. Lo primero que enseña esto es que sin arrepentimiento y fe no hay salvación. Vamos a leer el verso 10 al 17. Mateo 13, 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Pues a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oída oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Jesús hablaba en parábola porque sin arrepentimiento y fe no hay salvación, y el pueblo no estaba arrepentido. Usted recuerda en el capítulo 12 cómo el Señor está amonestando a esas ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, porque ellas habían visto grandes milagros del Señor. Mucha gente se había sanado, mucha gente había sido liberado de demonios, pero la gente no se arrepentía, y el Señor le está dando un mensaje de arrepentimiento. Entonces, como la gente no se arrepentía, el Señor cambia su tono, el Señor empieza a hablar en parábola. Nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo lo que había profetizado Isaías. El año pasado, el último mensaje del año pasado se basó en Isaías capítulo 6. En Isaías capítulo 6, si vamos al verso 6 al 8, nos encontramos lo siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en la mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, ven, di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega los ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni con su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué está pasando en Isaías capítulo 6? Usted recuerda en Isaías capítulo 6, Isaías tiene una visión del trono de Dios, y ve al Señor. Discutimos que ese era el Señor Jesucristo que estaba viendo en el trono, porque al Padre no le vio jamás. Nadie le vio jamás. Pero Isaías ve al Señor y él cae en pánico por haber visto al Señor. Y él dice: me voy a morir porque he visto al Señor, y yo soy un hombre de labios inmundos que vive en un pueblo de labios inmundos. La nación está en pecado, la nación está completamente apartada del Señor, a punto que el profeta Isaías en el capítulo 1 dice que estaba con todo corazón doliente, toda mente enferma y todo corazón doliente. La gente estaba en pecado. Y de toda esa gente Dios llama a Isaías. Pero Isaías también estaba en pecado. Y cuando Isaías ve al Señor, se aterroriza porque piensa que va a morir, vio al rey. Y entonces el Señor manda un serafín que toque los labios de Isaías con un carbón para limpiar su pecado. Y entonces eso limpió el pecado de Isaías, pero ahora el Señor dice: ¿a quién yo voy a enviar para que hable a este pueblo? A este pueblo que está en pecado, a este pueblo que no se arrepienta. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién es el que estaba limpio? Hermano, Dios no te va a usar hasta que tú no estés limpio. Escucha esto: Dios no te usa hasta que no estés limpio. Una vez que Isaías estaba limpio, entonces
entonces él dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo puedo ir. Yo puedo ir. Y fue. Pero ¿cuál es el mandato del Señor? Ve y habla a este pueblo. Háblale, pero ellos no van a entender. Ellos van a ver con sus ojos, pero ellos no van a entender lo que está pasando. Porque su corazón se ha engrosado, sus oídos están pesados. Aunque tú les hables, ellos no se van a arrepentir, pero háblale como un testimonio de lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué el Señor enviaba a Isaías a hablar si el pueblo no iría? Porque Isaías traía un mensaje de arrepentimiento y el pueblo no quería oír este mensaje. Lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús está sanando a la gente, está sacando fuera endemoniados, Jesús está haciendo cosas grandes que nunca se habían hecho, está dando vista a los ciegos que nunca habían tenido visión, y la gente no se arrepentía, la gente quería seguir en sus pecados. Caballero, la gente quiere milagros, la gente quiere experiencias sobrenaturales, la gente quiere sentir bonito. La gente quiere la bendición, la gente quiere el próspero año nuevo, pero la mayoría de las personas no quieren arrepentirse de sus pecados. Amén. Y el mensaje que van a escuchar del profeta de Dios es como una parábola. Oirán, pero no entenderán. Y por lo tanto no serán sanados ni serán transformados porque no hay arrepentimiento y fe. Ahora, el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús es un mensaje consistente. Cuando no hay arrepentimiento y cuando hay pecado, el pecado trae destrucción. Es un mensaje consistente. Si vamos a Isaías capítulo 6, en el verso 11 podemos leer, miren lo que dijo Isaías. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo le voy a estar hablando a este pueblo? ¿Hasta cuándo voy a estar hablando a este pueblo? Sin que ellos me escuchen. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y él respondió, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Tú predicas hasta que esta ciudad sea destruida y aquí no quede piedra sobre piedra, pero tú predicas hasta el último momento. Un testimonio de Dios, no va a faltar la palabra de Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo fue lo mismo, él predicó a la nación, ¿verdad? Predicó el arrepentimiento, y aún así se para en Jerusalén y dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina usa los pollitos debajo de mi sala y no quisiste? Jerusalén, que matas los profetas. Bueno, la ciudad fue destruida en el año 70. ¿Y hasta cuándo los pastores van a estar predicando a esa gente que dice, ¿para qué tú predicas tanto si la gente, si una hermana me dijo eso una vez, ¿para qué predicas tanto si nosotros no cambiamos? Dios me mandó a decir lo mismo, y después que yo termine mi ministerio se va a levantar otro que diga lo mismo, porque este mensaje de arrepentimiento tú lo tienes que escuchar hasta que el Señor regrese. Aunque los oídos del pueblo se han engrosado, el testimonio del Señor no va a faltar, nunca va a faltar. ¿Lo entendemos? Y la única forma de ser librados de la condenación del mundo es cuando creemos en Jesús y su verdad. Cuando venimos a Él con un corazón arrepentido, con un corazón, la Biblia lo llama contrito, humillado, para que el Señor nos transforme. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un grupo pequeño, una simiente santa, un pedazo de tronco que queda ahí, aunque el árbol sea quitado. Dios quiere que seamos eso. Cuando miramos alrededor en nuestra cultura y vemos que la mayoría de las personas están buscando su propio camino y mucha gente está siguiendo un evangelio diferente y muchos se están apartando de la fe y muchos de los que se sentaban al lado de nosotros no están, Dios quiere que seamos esa simiente santa, ese remanente, aquellos que quedan firmes como un tronco sin que nada los mueva de la fe. En aquella multitud de la playa había personas que tal vez habían escuchado el mismo mensaje en más de una ocasión. Porque hay gente que estaba acostumbrada, ¿no? Hay gente que le gusta la bulla. Va todo el mundo para allá y vamos para allá. ¿Qué pasó ahí? Mira cómo hay gente ahí, vamos a ir a ver qué pasó. Hay gente para eso nada más. ¿Es así o no? Y entonces el Señor Jesús estaba predicando en las mismas ciudades, estaba predicando en Capernaum, en las mismas ciudades, y todo lo mismo,
mismo y era el mismo mensaje, y entonces el Señor hablaba y todo el mundo se agotaba y la gente escuchaba lo mismo y volvía y seguía haciendo sus pecados y nada pasaba. Había gente allí que tal vez había escuchado el mensaje muchas veces y no se había arrepentido. Había religiosos que pensaban que Jesús no era el Mesías y estaban allí para ver lo que decía, para probarle. Había también ahí unos pocos, los discípulos del Señor, que creían en Él y que habían entregado sus vidas a Él. Esos fueron libres de la condenación. ¿Eres tú de la gran multitud que oye y oye y oye y oye y oye y nada hace? ¿O eres tú del rebaño pequeño que se ha arrepentido de sus pecados y ha entregado su vida al Señor y ha cambiado para siempre? La segunda razón por la cual el Señor habla en parábolas es porque el Señor revela su verdad a quienes creen en Él. Aquellos que creían en Él entendían. ¿Por qué? Porque el Señor se lo explicaba. En el verso 10 de Mateo capítulo 13, Mateo 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Aquí vemos dos grupos. Uno, a quienes es dado a conocer los misterios del reino, y otro, a quienes no les es dado a conocer los misterios del reino. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y otro? Los discípulos estaban con Jesús, se habían arrepentido de sus pecados, creían en Jesús, se sometían a su señorío, obedecían a Jesús y habían dejado todo para servir a Jesús. A ellos se les había dado a conocer el misterio del reino de los cielos. Los que escuchaban y no se arrepentían y estaban solamente para escuchar y para seguir el punto, los que dudaban de Jesús, no les era concedido que entendieran los misterios del reino. Nótese que una clave para entender todas las palabras de Jesús del reino de los cielos. El Señor lo dijo ahí en el principio de las parábolas, ¿verdad? Porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos. Y esto es algo que tenemos que aprender. A partir de ahora, cada vez que estudiemos una parábola, que miremos una parábola de Jesús, esa parábola de Jesús tiene que ver con el reino de los cielos. Así que si a mí se me olvida, tú me lo recuerdas y me dices: pastor, se le olvidó hablar del misterio del reino de los cielos, ¿verdad? Porque toda parábola tiene que ver con eso. ¿Y quiénes son aquellos que entienden los misterios del reino de los cielos? Aquellos que creen en el rey y que se someten al rey. Si tú no te sometes al rey Jesús, tú no vas a entender los misterios del reino de los cielos. El Salmo 25, 14. El Salmo 25, 14. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima del Señor, los misterios del Señor, es para aquellos que temen al Señor, que creen en el Señor, que siguen, que se someten al Señor. Y a ellos el Señor les da a conocer sus misterios y su pacto. Hay personas que pueden tener una Biblia o 5 Biblias en casa. Hay personas que han escuchado el Evangelio muchas veces, pero en vez de ablandar el corazón con el Evangelio, se endurecen porque no hay fe en ellos. Dios es espíritu. Y solo el Espíritu de Dios es capaz de revelar los misterios de Dios y la verdad de Dios. Lo dice 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. La verdad es de Dios, los misterios de Dios, la voluntad de Dios la conoce perfectamente Dios. Y nosotros no podemos conocerla a menos que Dios nos la revele a nosotros. Y Dios nos la revela a nosotros por medio de su palabra que su Espíritu inspiró y por medio del Espíritu que Él nos ha dado en nuestros corazones. Y recibimos ese Espíritu cuando creemos en Jesucristo y sometemos nuestra vida a Él. Si una persona no cree en Jesucristo, no puede entender la verdad de Dios, ni la verdad del reino de los cielos. Y esto trae condenación. En 1 Corintios, capítulo
2, no lo tengo en mis notas, pero creo que es importante. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Lo que quiere decir este pasaje es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para poder entender las cosas espirituales, para poder entender las cosas de Dios. Si no tenemos su Espíritu, no vamos a entender las cosas espirituales. Y tienen su Espíritu solamente aquellos que creen en Él. Esa fe es necesaria para poder entender las cosas espirituales. Esa fe es necesaria para entender las parábolas. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Pero quien oye la palabra de Dios y endurece su corazón a la palabra no es transformado, sino que es condenado. Al escuchar la palabra de Dios podemos tener dos reacciones: prestar atención y obedecer la palabra de Dios, o rechazar la palabra de Dios y decir otro día, cuando estemos preparados para obedecer. Lo primero trae bendición y vida eterna, cuando escuchas la palabra de Dios y la obedeces. Lo segundo trae condenación, porque estás rechazando no a hombre, sino estás rechazando a Dios mismo. En Hebreos capítulo 3, versos 12 a 19. Hebreos capítulo 3, versos 12 a 19. El escritor de Hebreos está hablando a la iglesia. Mira cómo le dice: mirad, hermanos. Le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia. Mirad, Cristo mi fortaleza. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Te acuerdas de Isaías? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y en quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Este pasaje nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Tal vez tú digas, pastor, parece mentira que el primer día del año tú traigas ese mensaje. ¿Tú no podías traer un mensaje un poquitico más alentador? Con resoluciones de nuevo año, que el nuevo año todo va a ser bonito, el nuevo año se va a cumplir todos nuestros sueños, y vamos a estar en una nube. No. Viene a traer, ¿sabe cuál es mi deseo para ustedes el nuevo año? Que usted no se aparte del Dios vivo. Ese es mi deseo para este año, que usted no se aparte del Dios vivo, ¿verdad? Que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Usted necesita fe. Usted necesita la ayuda del Espíritu Santo. Usted necesita buscar de Dios para no apartarse del Dios vivo. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos es lo siguiente: la nación de Israel, los que estuvieron bajo la nube, veían una nube que les protegía y que les daba sombrita en el medio del desierto. Veían agua saliendo de una roca cuando tenían sed. Venían pajaritos volando con hornices para que ellos comieran carnita cuando tenían hambre. De noche no tenían miedo porque tenían una columna de fuego que los estaba guiando por dónde ir. Todas esas cosas vieron. Y a pesar de todas esas cosas, perecieron en el desierto por su incredulidad. Hermanos y hermanas, todos podemos testificar de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas, que Dios ha hecho en nuestra familia, que Dios está haciendo entre nosotros. Déjame decirte algo: aunque Dios haga cosas grandes, nuestra responsabilidad es creer, seguir creyendo, agarrarnos del Señor y no apartarnos del Dios vivo. Amén. En último lugar, el Señor dará más conocimiento a quien más le busca y cree en Él. Es proporcional. Mira, ahí en Mateo capítulo 13, verso 12, el Señor dijo: porque a cualquiera que tiene, se le dará.
y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Hace años entendí este verso de manera diferente a lo que muchos interpretan y a lo que yo pensaba de él antes. Me di cuenta que muchas veces Dios me daba un mensaje para la iglesia a través de la predicación y que era muy necesario para una persona o para una familia. Y me daba cuenta que el día que predicaba ese mensaje, guess what? La familia no venía. Y yo decía, eso me frustraba tanto. Me frustraba tanto como pastor, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo le hubiera hecho falta ese mensaje? Estoy seguro que ese mensaje era para el hermano Julián. ¿Cómo no vino ese día? ¿Habría fallado Dios en enviar un mensaje a una persona el día que esa persona decidió quedarse limpiando la casa o recogiendo el patio? ¿Será que Dios falló? No. ¿Solo porque esa persona decidió quedarse en la casa en algo trivial o menos importante? ¿O debía yo confiar en la palabra del Señor, quien dijo en Isaías 55:11 que su palabra no volvería vacía? ¿Qué tendría que hacer yo como pastor? Ustedes saben la respuesta, ¿no? Yo debería confiar en la palabra de Dios. Y fue entonces cuando entendí que si una persona da más importancia a las cosas triviales y pasajeras de esta vida que a la palabra de Dios, los planes de Dios jamás son tronchados por la falta de fe de un creyente inmaduro. Jamás. Cuando Dios envía su palabra, la palabra es para usted. Amén. Y si usted viene y cree la palabra, recibirá bendición. Y si usted no viene y se queda limpiando el patio, la palabra de Dios no dejó de ser predicada. Y Dios dio su testimonio, aun cuando usted no le dio importancia a su palabra. La palabra sí siempre cumple su efecto. Unas veces para salvación y otras veces para condenación. Pero nadie va a frustrar la palabra de Dios, porque Dios ha hablado. Amén. Y si no buscamos al Señor y después decimos, Señor, porque el día que lleguemos de arriba, si tú quieres discutir con el Señor, que yo creo que no vamos a tener cabeza para nada de eso, pero bueno, si el día que tú llegues de arriba, tú le dices, Señor, ¿por qué yo voy a caer tanto en mi matrimonio? Dice, porque te dio el deseo. Porque el pastor se metió 2 meses enseñando sobre matrimonio en la iglesia. Si tú fallaste, fue porque tú no escuchaste mi palabra. Amén. ¿Es así? Si usted conoce y cree la palabra de Dios y la escucha, recibirá más. Será más lleno de la palabra. Porque esa palabra transforma nuestras vidas a la imagen de Cristo y vencerá las mentiras del enemigo. Pero si usted deja de escuchar la palabra de Dios, la poca fe que tiene la vas a perder. Es así. No porque el Señor haya estado en silencio, sino porque a veces nuestros oídos están engrosados. Nuestro corazón está engrosado. Porque el enemigo nos confunde. El próximo domingo, si Dios nos ayuda, vamos a estar leyendo, aprendiendo la primera parábola. Y nos vamos a detener ahí cuando hay personas que son como aquella semilla que cae en el camino. Y en cuanto cae en el camino, viene el enemigo y roba la palabra. Déjame decirte algo, el enemigo se ha propuesto. ¿Quién es la proposición del diablo para este año? Sí, porque aquí todo el mundo tiene una proposición para los años. El diablo también tiene una y no ha cambiado desde el principio de la historia. Quiere confundirte, quiere engañarte. ¿Y cómo logrará eso? Cuando tú no te llenas de la palabra de verdad y cuando tú no escuchas la palabra de verdad. Piensa en la gente de la playa a la que Jesús habló. Algunos escucharon y dijeron, vamos a ir otro día. Pero los discípulos siguieron a Jesús. No se apartaron de él. Y en el momento apropiado, cuando estaban solitos, le dijeron, Señor, enséñame la parábola. ¿Qué tú quisiste decir con esto? Enséñanos. Y el Señor les explicó la parábola. ¿Quién cree usted que recibió más? El que insistió, el que buscó, el que escudriñó, el que habló con el Señor. ¿Quién usted cree que no recibió más? El que se fue y dijo, otro día te oiré. La poca fe que tenía, la perdió. Tenemos el llamado de buscar al Señor. En esta iglesia hay actividades todos los días menos los lunes. Todos los días menos los lunes.
Yo te exhorto a buscar más de Dios. Si no puedes venir, porque yo entiendo que no siempre se puede venir, ¿ok? Y nadie puede juzgar a un hermano porque no puede venir a un servicio. Nadie. Pero si no puedes venir, búscale en tu casa. Porque Biblia tiene y Espíritu Santo también se ha creído. Búscale durante el día o en la noche, pero búscale. Porque el Señor está cerca de aquellos que le buscan. Y los que le buscan recibirán más. Y los que se apartan con corazones engrosados, oídos engrosados, esos van a perder la poca fe que tienen. Mi deseo para ti, para este año, es que no haya en ti corazón duro de autoridad para apartarte del Dios vivo, sino que busques más y más de Dios. Y el Señor nos ha prometido que quien le busca, le va a hallar. Oye, oremos. Padre de la gloria, gracias por este día y gracias por tu verdad. Y gracias, Señor, porque tú nos permites ir a tu palabra. Gracias porque tú has transformado nuestras vidas. Tú conoces la condición de cada persona en este lugar. Yo te pido que este mensaje trabaje a partir de ahora en nuestros corazones. Cuando salgamos de este lugar, tu Espíritu habla en nuestras vidas sobre nuestra necesidad de seguir buscando tu presencia, buscando tus caminos, de no apartarnos de Dios vivo, de no albergar una incredulidad en nuestros corazones. Danos fe, llénanos, Señor, en este año de conocimiento tuyo, de la fe, del conocimiento de tu verdad, para que el enemigo huya avergonzado. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Metamos esa palabra que acabamos de recibir en nuestros corazones. Llevémosla paso a paso hoy en nuestra vida.